Buenas tardes, mi nombre es Eric Pablo León Sala, soy tutor de la Cátedra de Filosofía de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy les voy a exponer sobre el capítulo 10 y 11 de Ética y Política de Alberto Cañas para el curso de Ética y Política de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. En el capítulo número 10 se va a ver la filosofía política de Marx, empezando con la crítica de Marx a Hegel, eh, explicando el materialismo histórico, la lucha de clases y el adventimiento del comunismo. Por parte de la filosofía del superhombre de Nietzsche, vamos a ver la muerte de Dios y la generación del superhombre y la transmutación, dado esto, de todos los valores. Se dice en general que estos filósofos junto a Freud fueron los filósofos de la sospecha porque a los ilustrados, filósofos ilustrados o al sistema político y económico y de pensamiento, de conocimiento, que habían con el liberalismo, con el cristianismo, entre otros, se, empiezan a hacerles críticas muy fuertes y empiezan a hacer ver que hay cosas que no tienen sentido. Entonces vamos a empezar primero con la filosofía del superhombre de Nietzsche. Aquí vemos a Friedrich Nietzsche. Él nace en la región de Turingia, en Alemania. Su padre se desempeñaba como pastor protestante. Estudió filología clásica en Bonn y Leipzig. A los 24 años, la Universidad de Basilea lo nombra catedrático de filología clásica a muy temprana edad. En 1879, la salud de Nietzsche empeora y decide jubilarse por enfermedad a los 35 años y muere en 1900 a los 66 años. Muere con problemas de demencia, pero en esos últimos años fue de donde escribió una gran cantidad de libros y logra sintetizar y formar ya lo que es su filosofía, su forma de ver en el mundo, su percepción, su crítica. Entonces empecemos con la muerte de Dios y el superhombre. Se da un conflicto con la metafísica encarnada en el cristianismo. Aquí hace una crítica principalmente de lo que es el cristianismo y sus valores y su forma de pensar. Primero, la muerte de Dios significa que ya Dios no da sentido a la vida, ya no hay un ente superior, autoritario, externo, como un padre que te diga qué es verdadero, qué es falso, qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué no es y qué no es justo. El ser humano a través de la modernidad pasó a la Edad Media, donde todo la verdad tenía que ver con el catolicismo y con el Vaticano, entre otros, principalmente en Occidente, en Europa. Y entra la modernidad con la Revolución Francesa y demás, con el liberalismo y otros, empieza a romper el, con esta posición autoritaria. Y en pasados, en los filósofos de la Ilustración, se creía que el mismo ser humano, bueno, con el Renacimiento y la Ilustración, modernidad y la Ilustración, que el ser humano podía lograr adquirir conocimiento sin necesidad de alguna entidad exterior, celestial o mágica. Entonces ya no habrá, como dice acá, absolutos. El concepto es bien, mal, la verdad, entre otros, ya no nos está dando un ente divino externo o trascendente, sino que el ser humano los está creando por sí mismo. Y eso se pudo ver con Kant, lo pudieron ver con Kant principalmente y otros filósofos anteriormente. Zaratustra es el personaje principal del libro, anuncia la muerte de Dios y el advenimiento del superhombre. Aquí vemos el tema del águila y la serpiente como la encarnación de los valores contrarios al cristianismo, como por ejemplo orgullo es mejor que la humildad y la astucia que la pobreza. Trata de darle vuelta a los valores. El cristianismo no propone la humildad o si, por ejemplo, como se decía, si
me pega un golpe, pongo la otra mejilla, en vez de poner la otra mejilla, hay que defenderse, diría Nietzsche. Hay que defenderse y más bien hay que dominar. ¿Por qué? Porque estaríamos negando la vida, nuestra vida. La muerte de Dios socava las estructuras políticas y sociales garantes de la moral y de los valores de decadencia. Cuando se habla de decadencia es porque no se está valorando la vida propia. No se está valorando que nosotros somos seres humanos y tenemos nuestra vida y nuestra forma, nuestros instintos y que eh, creemos que si controlamos esos instintos vamos a ir a otro mundo en el que nos van a prometer riquezas, nos van a prometer lo que nosotros deberíamos disfrutar en este mundo. Entonces aquí se ve, por ejemplo, vamos a leer esto, la diferencia entre Zaratustra y un monje. En su camino por el bosque, Zaratustra se encuentra con el santo ermitaño, apartado también de la sociedad para amar únicamente a Dios y no a los hombres, pues estos a sus ojos son demasiados imperfectos. Pero este santo está vacío, no atesora nada para decírselo a la humanidad, pues su vida solitaria solo se vincula a Dios por medio de la oración. Cuando se separa de él, Zaratustra le manifiesta así a su corazón: ¿será posible esto? Este viejo santo no se ha enterado todavía que que Dios ha muerto. Básicamente está diciendo de que no está viendo la vida ni a la humanidad, ni no está valorándonos a sí mismo ni a la humanidad. Y se está entregando a algo más, algo que está vacío, que ya supuestamente el ser humano superó. Zaratustra se indigna de los valores predominantes dentro de la sociedad. ¿Y por qué? Porque estas niegan la vida, niegan el mundo como única realidad, niegan la vida, o sea, vivir, con, disfrutar la vida, el ser creativo, entre otros, que vamos a ver más adelante con el tema de el, el niño. Además, el fundamento de la moral se encuentra en absolutos metafísicos negadores de la vida. Cuando hablamos de metafísicos es de causas que van más allá de lo que nosotros podamos ver y vivenciar o sentir. O sea, que tienen que ver más con el intelecto o también con temas teológicos como Dios. Bueno, luego se impone una moral de esclavos. Esta moral de esclavos es básicamente es que son débiles y enfermos y además siempre hacen caso, siempre tienen que estar haciendo caso a las reglas y a las leyes en vez de crear sus propias leyes y formar su propia vida. Mm, a los esclavos les gusta ser guiados, se genera una moral de que nos gusta ser guiados y es básicamente por Dios o por las leyes de la sociedad y en cambio, se buscaría la moral de los señores, que es la audacia, el poder, la jerarquía en la cual se forma su propio mundo, valora su vida, valora y establece valores contrarios en los cuales se da importancia así. Ahora, como dijimos, causas de esto, la metafísica, como los filósofos Platón y Sócrates, que fueron negadores de la realidad, negadores de esta realidad, que pensaban que había otro mundo, también en el cristianismo, que había otro mundo, ¿verdad? Con Platón el mundo de las ideas, y que de ahí reconocíamos lo que es el bien, el mal y demás, y la verdad, entre otros, y con respecto al cristianismo, de que negaría, bueno, el mundo en el que estamos es mundano y tendríamos que sacrificarnos acá para ir al paraíso. Ahora, las religiones, bueno, como acabo de explicar el cristianismo, también el budismo, son religiones de esclavos y enfermos que buscan negar la existencia y nivelar la moral al partido del miedo y a la debilidad. Básicamente, lo que quiere decir es que esta moral lo que busca es una igualdad de las personas que sí buscan y valoran la vida y valoran lo que es el mundo y a partir de esta moral y reglas y leyes tratan de hacer de que estas personas eh, se vuelvan débiles, humildes y demás. Ahora el resultado
¿qué es lo que pasa? Se da un nihilismo. ¿Qué es nihilismo? Una desvalorización de la existencia y la vida humana. Básicamente, con estos valores morales generados por la metafísica y por las religiones como el cristianismo y el budismo, eh, se desvalora, o como ya lo he dicho anteriormente, lo que es la vida, lo que se puede disfrutar, lo que poco que estamos acá y nuestra existencia. Básicamente nos negamos por algo que aún no sabemos. En realidad no podemos demostrar que exista o no exista. Entonces, para sintetizar, la muerte de Dios del superhombre. Hay una ruptura con los fundamentos de la moral, que son desde las religiones, como vimos acá, las religiones y la metafísica. Se proclama que Dios ha muerto, ya no hay por qué doblegarse ante lo sobrenatural. La definición de Dios es el hecho más grandioso que divide la historia en la humanidad, no el nacimiento de Cristo, ¿verdad? La función. Y luego la muerte de todos los valores absolutos han lisiado al individuo. Básicamente los como los 10 mandamientos o las reglas, eh, leyes, ¿verdad? Han lisiado, han hecho que nosotros como individuos no podamos sacar provecho de todas nuestras potencias y disfrutar. Ahora, el superhombre trata de pasar esta parte de no potenciar o superarse a sí mismo, sino que como hombre que sigue reglas, sino algo más allá. Un hombre nuevo que ama la vida terrenal en todas sus facetas y que, disipando las quimeras del ciclo, retorna a la grandeza de la existencia humana. Desprecia los valores tradicionales que hacen que, los valores tradicionales, como ya mencionamos, hacen que nosotros no valoremos nuestra vida, que no le demos importancia a la vida y al mundo, y se consagra a lo mundano y no a los mundos celestiales. O sea, a diferencia del, como vimos acá, del sacerdote, del monje, que está pensando más allá, más en el mundo, es un mundo celestial. Zaratustra dice, no, hay que estar acá, ¿verdad? Vamos a ver estos valores acá, vamos a disfrutar esto, vamos a potenciar esto, vamos a ver qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Ama sus virtudes terrenales y puede morir defendiéndolas, y luego derrocha su ser y no le interesan las retribuciones sobrenaturales. O sea, algo que te haya dado Dios o que vayas por portarte bien según la moral normal, digámosle normal, vamos para el cielo. No, eso no le interesa. Le interesa el aquí, el ahora y el qué estamos haciendo. El superhombre nietzscheano. El concepto superhombre es equivalente a hombre superior, ultrahombre, hombre ultra o suprahombre. Nietzsche, Nietzsche aplica el término para el individuo que crea un sistema de valores mundanos, vitales, que exaltan la existencia terrenal en todas sus fases, parte de la muerte de Dios a fin de destruir sus valores decadentes y mundanos, y el superhombre representa el último paso de superación del hombre de la moral mórbida. Como aquí dice, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Aquí está el símbolo de Superman, pero básicamente está esto de Superman, como vemos, sería el Superman correcto, que se ha visto en las películas o en los cómics, que siempre trata de hacer el bien, que se nos ha inculcado a través de la modernidad y el cristianismo, que no hay que mentir, o hay que ser humilde, hay que ser buena persona, no hay que ser orgulloso. En cambio, aquí estaría como el superhombre nietzscheano, como vemos el águila y la serpiente, que este ya no se entregaría a la sociedad como lo hace de Superman o a los dioses, sino que se entregaría a sí mismo. Entonces aquí vemos una lucha de este para superar a este superhombre nietzscheano, es como un meme, para superar a este Superman. Ahora, las tres metamorfosis. Con esto podemos entender un poco cómo se rompe con el tema de ser un hombre normal para transformarse en superhombre.
Primero está el camello, bueno, lo hace con una forma metafórica. Primero se habla de camello, el león y el niño. Cada uno tiene sus características. El camello es el hombre que se doblega ante el ídolo religioso, en el que se inclina con pesada joroba hacia el poder de Dios. Básicamente es el que siempre hace caso y no tiene rumbo por sí mismo. Hace lo que los demás le digan, ¿verdad? Como ser un camello, un caballo, etcétera. Está el león, que personifica la ferocidad del hombre. Se revela, es crítico con ya este tema de camello, de ser como camello. Se hace rebelde y critica los valores del Estado, los valores de la religión, entre otros. Y empieza la búsqueda de algo nuevo. Y luego viene el niño, que es diferente, ¿verdad? Es un comienzo. Está el tema del juego, ¿verdad? Siempre le gusta jugar, crear. Son características de los niños que son muy libres, juegan, crean, no saben qué es el bien y qué es el mal, no saben, básicamente son inocentes, ¿verdad? Son totalmente inocentes. Aquí podemos ver ya aceptar los valores, el camello obedece ciegamente, el león es el gran negador, critica, y el niño encarna el espíritu afirmativo, capaz de realizar la transvalorización. Eh, Otro concepto es que es básico, es que es el niño crea vida, es libre porque no está atado a las reglas, aún no conoce las reglas morales o las reglas sociales y poco a poco va creando el mundo, va transformando, dándole sentido al mundo y va disfrutando el mundo. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, hay que transmutar todos los valores que se han heredado de la modernidad y de la Edad Media. De la Edad Media por el cristianismo o por algunas otras religiones como el budismo y de la Edad Media por el liberalismo. Entonces Nietzsche pretende invertir los valores, por ejemplo, en vez de la humildad, promover lo que es el orgullo. Eh, y estos tienen que exaltar el carácter humano. O sea, el invertir no quiere decir de que se vaya a quitar todos los valores morales, tal vez cristianos, tal vez algunos exalten el carácter humano, ¿verdad? Y mundano. La transmutación de valores implica revalorar lo bueno y lo malo. O sea, criticar lo bueno y lo malo, lo que creemos que es bueno y malo, y darle a lo primero lo que es grandeza y que nos eleva al mundo. Y lo segundo es la vida disminuida. Luego, la conciencia moral significa la conciencia moral que es la que nos da la sociedad, ya sea por las religiones, ya sea por la familia, ya sea por el Estado, entre otros. Esa significa la interioridad de los instintos reprimidos, o sea, tenemos que nuestros instintos controlarlos, tenemos que reprimirlos, porque podemos hacer tal vez daño a los demás. Esa es tal vez la lógica que se tenía en ese tiempo, bueno, se ha surgido por la creación de reglas. Ahora, en lugar de desaguarse hacia afuera, hacia los otros, más bien se vuelven hacia adentro. O sea, hay que reprimirlos. Que eso, como lo diría ya más adelante, lo verían con Sigmund Freud. Luego, la conciencia moral surge del instinto natural humano hacia la crueldad. En esta en lugar de verterse hacia afuera, se inhibe y se canaliza hacia adentro. Es como crueldad, es como que nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Verdad? Esta conciencia moral hace que nos dañemos a nosotros mismos, nos sintamos ansiosos, nos sintamos malos, tengamos la conciencia se torna más mala, nos sintamos culpables, pensamos que tengamos deudas y que no nos merecemos lo que tal vez por lo que nosotros hemos trabajado, por lo que nosotros nos hemos esforzado. Entonces más bien se trata de buscar eliminar eso, la conciencia de que nos dice que somos malos y más bien decir no, nosotros no lo merecemos. Filosofía de martillo básicamente trata de que la filosofía es una actividad liberadora que destruye la ilusión de transmundos o trasciende después de la muerte, eliminando lo que es la metafísica o la metafísica que crea reglas morales sociales o la teología y misma metafísica, religión, etcétera. Eso es lo que haría la filosofía, sería
crítica y rompería con todos estos filósofos y religiosos bueno, y religiones que dan una posición sumisa del ser humano hacia el mundo, hacia algo que tal vez no existe, que son leyes divinas o leyes creadas solamente por la razón, que tal vez no son reales, sino simplemente imaginarias, que eso se le llama metafísica. Ahora vamos por Hegel, digo por Hegel, disculpen, por Marx. Aquí estamos. Vamos a ver Karl Marx. Lo conocemos normalmente por el tema del comunismo, aquí, del comunismo, ¿verdad? Y del capital. Hace crítica a lo que es el capitalismo. Se da cuenta de que el mundo, las reglas morales y sociales no son creadas tal vez de una forma racional, sino son creadas por aspectos económicos y materiales. Y por eso vamos a ver temas como el materialismo histórico. Bueno, pero primero vamos a ver su crítica a Hegel. Obras: Filosofía del Derecho, las de Hegel, Fenomenología del Espíritu y otras. Hegel, ¿qué era? Era un filosofía idealista. Decía que la realidad, la idea, es racional y que el mundo se va a acomodar. Se busca el conocimiento en sí mismo, hay un espíritu, ¿verdad?, en todo el mundo que se va acomodando, se va alineando, que se va transformando a través de la historia. Hay una alineación, una dialéctica, que es una dialéctica que hay de una afirmación, una negación, dados momentos históricos, una afirmación, algo pongamos, afirmamos que salió el esclavismo, el sistema esclavista bueno, el sistema de económico esclavista, sale la negación, eh, que es negar el esclavismo y buscar otra cosa, y una síntesis, se surge otro sistema político y social. Entonces se creía que Hegel, que esto se daba por la conciencia humana, espíritu humano, que espíritu quiere decir que está como entre todos los seres humanos, a través de la historia, va cambiando y se va perfeccionando. ¿Verdad? Y se reanuda el ciclo y se va perfeccionando y va transformándose. ¿Qué es lo que pasa? Marx hace una crítica. ¿Por qué? Porque básicamente se está afirmando, utiliza después la dialéctica, pero él llega y dice que no tiene que ver con un espíritu, sino que tiene que ver con lo que pasa en la realidad, con lo histórico, con la economía, con nuestro entorno social y, ¿cómo se dice?, natural. Entonces vamos a ver el materialismo histórico, materialismo dialéctico. Marx voltea la filosofía de Hegel, transformando su idealismo en materialismo. Las condiciones materiales de la vida históricas dan lugar a las instituciones políticas, jurídicas y religiosas, no como Hegel creía, que estas eran el resultado de una racionalidad espiritual. ¿Qué quiere decir? De que las condiciones, como dije, económicos, sociales, históricas, circunstancias que pueden pasar también hasta dónde vivimos, con quién vivimos, van a determinar nuestra forma de pensar, y por lo cual las instituciones políticas, las reglas, ¿verdad?, las reglas jurídicas, las reglas sociales, morales, la religión y otras. No es un razonamiento humano que esté como en todo ser humano, que se comparta con todo ser humano. Entonces el materialismo histórico consiste en que las bases económicas son los cimientos de toda la transformación social. El motor de cambio no es la conciencia humana, o sea, no es que nosotros pensamos y después nos vamos cambiando, sino que más bien bueno, lo material, el tejido económico, los intereses lucrativos de las clases sociales dominantes es lo que va cambiando. Y también el choque de este tejido de intereses y de las clases sociales que establecen su orden llega en dado momento a chocar con
alguna otra posición. Por algo también se le llama materialismo dialéctico, porque llegan a chocar con otra posición. Por ejemplo, para la Revolución Francesa, los aristócratas empezaron a tener problemas con los burgueses y se generó lo que fue la revolución burguesa y se elimina lo que fue la monarquía en Francia. Y para eso ¿por qué pasó? Porque hubo muchos impuestos, porque se estaba yendo a una guerra que tal vez no tenía sentido y se morían de hambre. Bueno, entonces un conglomerado de situaciones y circunstancias materiales y reales, necesidades, hicieron que se hiciera una revolución. Bueno, entonces la economía y la estructura determinan la superestructura, la moral, la religión, la política, la sociedad. Ahora, la lucha de clases, interpretación histórica. En la antigüedad, o sea, hay una interpretación histórica. En la antigüedad estaban los amos y los esclavos. Algo vimos un poquitito aquí con Nietzsche. Estaban los amos, básicamente la posición económica o que sostenía la civilización, por ejemplo, la civilización entre comillas, era que habían esclavos y esos esclavos eran los que trabajaban y se les explotaba y los amos eran los que vivían y disfrutaban. En dado momento los esclavos hicieron revoluciones, ya muchos han visto historias como Espartaco, entre otras, que hicieron sus debidas revoluciones para ser libres y más. Luego entra por estas revoluciones y demás, va cambiando todo el sistema político y social y entra la edad de la media, que están los señores feudales y los siervos. Señores feudales que eran los dueños de las tierras y los siervos ya no eran esclavos, tenían cierto grado de libertad, pero tenían que no podían tener su propiedad privada, ¿verdad? Su lugar, todo, su casa, su terreno y lo que cosechaba ya era de los señores feudales. En la modernidad, la burguesía, por ejemplo, la modernidad, y ahora como después de la Revolución Francesa, después del Renacimiento, después de Descartes, ya vemos Rousseau y demás, toma la burguesía el poder y establece lo que es la estructura económica y por lo cual supraeconómica, que sería la económica, que es cómo se establecen los negocios, intercambios y demás para sustentar las necesidades básicas o los deseos del ser humano, ¿verdad? Con la comida, entre otros, y establece su base de posición económica, ¿verdad? Son los dueños de producción, es una posición económica capitalista, y el proletario lo que usa es la fuerza laboral, son los empobrecidos normalmente. Los dueños de medios de producción son los que tienen más dinero, tienen privilegios, y el proletario, la gente que trabaja, lo que podemos dar es lo que sabemos y lo que podemos hacer con nuestro cuerpo o con nuestras habilidades. Y entonces nosotros somos como un recurso para la burguesía. Básicamente seríamos como siervos o como esclavos, tal vez con un poquito más de libertad. ¿Por qué un poquito más de libertad? Tal vez dentro del concepto de propiedad privada con John Locke y se puede tener una casa, entre otras, pero lo que es los movimientos políticos, sociales, morales y económicos los sigue eh, teniendo la burguesía. Ya el poder lo tiene la burguesía. La burguesía se aprovecha de las circunstancias y establece un modelo capitalista a través de la revolución, como ya lo expliqué, la revolución francesa. Y luego se da esta tesis, ¿verdad? La lucha moderna sería La tesis es la burguesía, ¿verdad? Como antes serían los amos. La antitesis eran a los esclavos. Aquí sería el proletariado, las personas que trabajan. La síntesis es la que supera esta oposición y a esto se le llamaría el comunismo. Pero este comunismo ya acabaría con estas posiciones antagónicas que se han interpretado a través de los años. Ese es lo que se propondría.
Esto último sería la verdadera democracia, pero antes de entrar a eso tenemos que conocer un poquito más sobre el comunismo. Adventimiento del comunismo. Primero 10 medidas. En la Edad Moderna, por ejemplo, con John Locke, se promueve lo que es, con John Locke y con los burgueses, lo que es la propiedad privada, ¿verdad? Es necesaria. La herencia es necesaria, el de heredar. Y entre otras cosas, y ya con propiedad privada, ahí los burgueses toman lo que es los medios de producción, ¿verdad? Los medios de producción que pueden ser las fábricas, pueden ser las herramientas, pueden ser este, medios como el terreno, entre otros, ¿verdad? Y el punto es abolir esto que se llama propiedad privada. Y para que se haga una, ya no es privada, no es de una persona o una sociedad anónima o unas cuantas personas, sino que ya es social, es de la comunidad o comunidades. Ahora, impuestos a artículos extranjeros, se promueve la abolición al derecho a la herencia. Se piensa que no es justo de que las personas hereden siempre ser ricos, sino que tienen que trabajar para lograr superarse. O sea, como no nacer en cuna de oro, como se diría popularmente, porque se le aceleraría mucho más fácil. Luego la confiscación de la propiedad a todos los emigrados y rebeldes, o sea, a los que se van a otro lugar y son rebeldes, como pasó o ha pasado en Venezuela, se les quita las propiedades que ellos tenían ahí y se socializa, se utiliza ya sea para crear escuelas o para crear cosas que necesita la sociedad o el gobierno. Solo habrá monopolio de bancos estatales. No habría un libre mercado en el tema del banco estatal. Aquí esto sería una economía basada en mera planificación, no tan orgánica. Y el transporte solo estará controlado por el Estado. El incremento de las fábricas, bueno, se promueve el incremento de las fábricas y la producción. No quiere decir de que se deje de trabajar, sino que aquí con esto, y lo pongo en negrita, porque esto es algo que se piensa mucho y que es un prejuicio, que se piensa que los comunistas o los que tienen una posición más tal vez izquierda relacionada al socialismo o al comunismo, son unos grandes vagos o es que no quieren trabajar o quieren trabajar muy poco y ganar mucho. Y no, aquí hay una obligación de trabajar para todos. El tema no tiene que haber vagabundería. Y para eso, para poder trabajar todos, tiene que haber un incremento de fábricas y producción. Siempre tiene que haber producción, fábricas para que podamos satisfacer nuestras necesidades y que podamos trabajar. Y el trabajo es algo básico del ser humano que nos diferencia de los animales. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice. Hay otros filósofos que decían, mira, la razón o que somos seres sociales. Bueno, y aquí Karl Marx dice que nosotros somos seres sociales y además de seres sociales, o sea, necesitamos estar con los demás, somos seres trabajadores, que nosotros producimos nuestro propio alimento, nosotros producimos nuestro propio entorno, transformamos el mundo. Bueno, esto era un paréntesis para comprender un poco más. Ahora, para transformar en el mundo necesitamos trabajar. ¿Tá? Hay que trabajar, hay que pensar y trabajar. Ahora, tiene que haber una combinación armónica entre la agricultura y la industria. O sea, no tiene que superarse la industria a la agricultura u otros, sino que tiene que haber una combinación armónica porque sin agricultura no podemos comer y con la sobreindustria podemos, bueno, ya sabemos que con la industria tenemos problemas de calentamiento global, entre otros. Y por último, la educación pública tiene que ser pública y gratuita a los niños. Y se elimina el trabajo infantil, que en ese tiempo se explotaba hasta el trabajo infantil, ¿verdad? A los niños. Estos en vez de estar trabajando, tienen que estar estudiando. Su trabajo es estudiar, como se dice por ahí, como se dice en, en nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué debe suceder para que se dé el adventimiento o el comunismo? Tiene que haber una organización del proletariado, o sea, de los trabajadores. Tiene que generarse la revolución proletariada, como se generó con los burgueses en la Revolución Francesa y en otros países, bueno, en la mayoría en muchos países casi que ya la mayoría de países del mundo. Y durante
pero en este caso serían los proletarios, el trabajador, y tendrían que eliminar, por ejemplo, la propiedad privada, el tema de tener que monopolizar los bancos, entre otros. Ahora, durante un tiempo no preciso, se dará una dictadura del proletariado. Si se da una dictadura, se necesita, ¿por qué? Porque se necesita esa dictadura que va a determinar qué hacer y cómo hacerlo, o sea, las reglas, las leyes y decir qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, para que no retorne el dominio del burgués, ¿verdad? Para que el burgués no tenga su influencia, ¿verdad? Esto básicamente como cortarle la cabeza, como cuando los burgueses les cortaron la cabeza a los aristócratas y a los reyes. Y luego garantizar la desaparición de clases sociales, o sea, hacer que seamos iguales, ¿verdad? Tanto no solo en sexo, sino en clases sociales, en temas de económicos y en cualquier otro tipo de temas relacionados a clases que nos separan. Y luego, estando, se esta extinguiría, no, el Estado se extinguiría en algún momento. El Estado se necesita ahorita, aquí durante la dictadura del proletariado, para evitar el dominio burgués y para ir pasando al vendimiento del comunismo. El Estado se extinguirá no como organización pública, seguirá organizando públicamente, sino en su rol político, ideológico, represivo, que ejerce legalmente violencia. Como por ejemplo, como cuando se dice, mira, porque aquí en la cárcel siempre van los ricos van a la casa o no van a las cárceles y los pobres sí, ¿verdad? Entonces es básicamente esto lo que se quiere decir. Karl Marx, bueno, esto es ya lo que veníamos a ver. Ha sido un gusto y espero que les vaya muy bien. Cualquier duda, hacer la pregunta al tutor y espero que les vaya muy bien. Ha sido un gusto.